Hola a todos, yo soy Silvestre Campillo. Yo soy María Sánchez Saurín y esto es Allá donde habitamos. Todo pasa y todo queda. En el programa de este mes estamos con Manuel Moyano. Hola, ¿qué tal, Manuel? Hola, ¿qué tal? Manuel Moyano es un escritor de relato y novela que vive actualmente en Molina de Segura, por eso se le conoce como dentro del grupo, ¿no?, del llamado La Orden del Meteorito, ¿no? ¿Por qué se le llama a este grupo de escritores en el que tú estás también, La Orden del Meteorito? Bueno, eso nace de una broma y una casualidad. En Molina de Segura cayó a mitad del siglo XIX el meteorito más grande que se ha registrado nunca en España, que no está ahora mismo en Molina, sino en Madrid, en el Museo de Ciencias Naturales. Y por otro lado, cuando se cumplían 150 años de esa caída, empezó a haber como un surgimiento de escritores en Molina, no escritores cualesquiera, sino escritores que estaban publicando en editoriales nacionales, muchos, de hecho 10, había 10 por lo menos. Y Marta Zafrilla en concreto hizo la broma de relacionar el meteorito con la aparición de escritores, atribuyendo esa proliferación a una especie de radiación que había en el ambiente, a la que se le dio de nombre radioactividad. Y con toda esa broma se creó la Orden del Meteorito. Esto un poco para los que les gusten las anécdotas de este tipo. Has escrito también las obras El Oro Celeste, de relato, El Experimento Wolver y El Teatro de Ceniza, ¿no es así? ¿De relatos te refieres? Sí, de relatos. Sí, más el primer libro, El amigo de Kafka, que también es de relatos. Has cultivado también el género de la novela, con obras como El Imperio Yogorov, que fue finalista del Premio Arralde en 2014 y que recibió el Premio Celsius en la Semana Negra de Gijón, aparte de la Coartada del Diablo y La Hipótesis de Saint-Germain, entre otros. Y la última novela que has publicado es Los Reinos de Otrora, en este mismo año, en 2019, en la editorial Pez de Plata. Sí. ¿Qué puedes contarnos de esta novela? Bueno, casi os hablaría, por lo que me habéis dicho, por un lado libros de relato y por otro novelas. No sé si me adelanto a alguna pregunta que tengáis después, pero yo empecé como mucha gente escribiendo relatos, ¿no? En el sentido de que de alguna forma mi instancia natural era y todavía creo que sigue siendo el relato. El relato es un texto, ponte entre 3-10 folios, donde la historia está concentrada, hay bastante elipsis en el sentido de que no se dice todo, sino que se sugiere. Y durante años me moví cómodamente en esa distancia corta, llamémoslo así, o en los 100 metros lisos. Pero de alguna forma yo creo que todo narrador en algún momento dado quiere dar el salto a las maratones, que son las novelas. Y empecé a batirme con las novelas, que de alguna forma insisto que sigue siendo algo que requiere un esfuerzo extra, pero es lógico, escribir 200 páginas o 150 o 300 requiere un esfuerzo extra. No es como el cuento en el que tú recibes la inspiración de los hados o de donde sea y en un arrebato de una sesión, 2 o 3, puedes liquidarte el cuento. Una novela, incluso como en mi caso, que las escribo relativamente rápido, pues te lleva semanas, en algunos casos meses, y hay gente que se tira años. Claro, precisamente sobre eso te queríamos preguntar, sobre con qué género, o con qué subgénero mejor dicho, te sientes más cómodo a la hora de escribir, ¿con el género del relato o de la novela? Claro, pues es lo que he dicho, que me he adelantado a vuestra pregunta, me temo. Más cómodo en el cuento en el pasado. Realmente, una vez que he hecho el esfuerzo contra mi propia tendencia interna a escribir novelas, ya me he empezado a adaptar a esa distancia. Entonces ahora, de alguna manera, lo que me da pereza es escribir un cuento. Tengo publicados 3 libros de cuentos, quizá publique un cuarto con libros que dejé por el camino, pero no creo que vuelva a escribir cuentos, no sé si decir nunca, ¿no? Pero de alguna forma ha dejado de apetecerme.
Ahora estoy con novelas y con otras cosas. También tuve, en un momento de ese proceso, no sé si vuelvo a reventar alguna pregunta futura, un arrebato por los microrelatos. Los microrelatos no son cuentos más cortos, yo creo que es otro género. Sobre eso precisamente queríamos preguntarte, y a lo mejor a lo mejor tampoco te apetece contestar esta pregunta, por lo que has dicho, pero sentimos mucha curiosidad por el proceso de escritura de los microrelatos. Por ejemplo, en Teatro de Ceniza, ¿cómo es ese proceso? ¿Escribes los microrelatos de forma independiente y luego los juntas? ¿O tienes una idea y en torno a ella vas escribiéndolos, vas creándolos? Hay gente que cree que tanto los libros de relatos como los de microrelatos deben estar concebidos como una especie de conjunto, con una especie de línea argumental o algo así. Yo no soy de esa idea, vamos. Yo a un libro de cuentos y a un libro de microrelatos no les pido para nada que haya una cierta uniformidad temática o de lo que sea en ellos. No me gusta ni al leerlos, ni me gusta al escribirlos. Entonces todos esos microrelatos están concebidos cada uno de forma completamente independiente. Ahora, lo cierto es que un autor X, tanto como si te pones tú como tú a escribir, tiende a los mismos temas. Es decir, uno no abarca tanto que se le puedan ocurrir temas infinitos en los que jamás se repita, ¿no? Y entonces sí hay una cierta recurrencia en algunos temas, en algunas cosas que le da un poco de uniformidad, pero una uniformidad no buscada, sino diría que una uniformidad inevitable, que no puedes evitar. Y luego, en cuanto a la gestación de cada uno, la verdad es que no necesariamente es por el mismo proceso, ¿no? A menudo son de ideas apuntadas que te pones y las desarrollas en ese momento, que es relativamente fácil. La gente cree que el microrelato es fácil, gran error. Es como pensar que la poesía es fácil. Es fácil hacer poesías o microrelatos de Chichinabo. Hacerlos o aspirar a que sean buenos no es tan fácil. Hay que tener una exacta medida de las palabras, dónde las colocas, lo que dices, lo que no dices, la cadencia del texto, el argumento concentrado. Es decir, no voy a decir que no lo puede hacer cualquiera, pero en fin. De hecho, yo empecé haciendo microrelatos y los primeros me parecen nefastos. Como todo, requiere un cierto aprendizaje. A mí, sobre este tema que comentas, también se me ocurre una cosa, que es que mucha gente piensa que por el hecho de que sea una creación breve, ¿no? Un poema breve o un relato muy breve, conlleva menos tiempo de creación. Y claro, esto no es así, ¿verdad? Un relato de 5 líneas puedes estar pensándolo durante un año entero, incluso. Bueno, yo ahí, María, te quitaría casi la razón. En mi caso en concreto, no podría estar pensando 5 líneas durante un año. O sea, sí es más breve la creación. O sea, tú piensas en una novela, aunque te salga como un churro, hay que escribir 200 páginas. O sea, que eso te lleva tiempo ya porque materialmente es imposible. Lo que sí te daría la razón en el sentido de que un microrelato hay que pulirlo. Además, en el microrelato se puede aspirar, no digo a conseguir, pero aspirar a que sea perfecto. O sea, como un joyero que está tallando un cristal de esmeralda y quiere que quede exactamente con no sé cuántas facetas, etc. En la novela no puedes aspirar a la perfección, es demasiado grande, siempre se te va algo por algún sitio, ¿no? Pero en el microrelato sí puedes aspirar a la perfección. Y ahí sí es cierto que a lo mejor te puede llevar un año. Es decir, puedes dejar un microrelato escrito y te olvidas de él y a los 2 meses lo repasas cuando estás repasando otros y mira, esta coma o esta palabra la cambio por otra, tal. En ese sentido sí es posible que te lleve tiempo hasta que digas, bueno, esto ya... Pero lo que quiero decir es que no te tiras todo el año pensando en esas 5 líneas. Era una exageración. Ya.
Y bueno, el proceso de escritura de una novela es distinto, ¿no?, al del microrrelato. ¿Tú cómo creas tus novelas? ¿Haces un esquema de los personajes, de la historia y lo vas desarrollando? ¿O empiezas a escribir y van surgiendo las ideas poco a poco? Sí, yo siempre, hablando de este tema, que me interesa mucho como lector y sobre todo como escritor, ¿no?, ese proceso. Y creo que hay dos tipos de escritores en ese sentido, que son, incluso había, sí, me acuerdo de una conversación con Luis Leantes, son los escritores mapa y los escritores brújula. El escritor mapa es el que necesita, de alguna manera, antes de escribir la novela, tenerla toda ya mapeada, por así decirlo. Son 20 capítulos, pues en el capítulo pasará esto, en el segundo 2 pasará tal. Hay gente que se hace aparte descripciones de cada personaje, etc. Alguien como Vargas Llosa lo hace así, porque lo ha dicho él, ¿no? O sea, Vargas Llosa se hace un esquema súper detallado del que va a hacer. Y luego ya, de alguna forma, es como para vencer el miedo al vacío. O sea, ya cuando empieza, digamos que ha creado un terreno seguro sobre el que avanzar y llegar hasta el final. En mi caso eso es impensable hasta la fecha, no soy capaz. Yo sería un escritor brújula. Empiezo por la punta, pero brújula quiere decir que sabes más o menos hacia dónde vas, pero no has trazado un mapa. Vas al pairo no vas, un poco al pairo. Pero vas por mar abierto y sabes que quieres llegar a la costa de no sé dónde. Lo que no sabes muy bien es por dónde vas a ir. Y eso en parte se va descubriendo sobre la marcha. No obstante, que cuando empiezas tienes ya una idea de hacia dónde quieres ir, lo de la brújula, y luego cuando ya vas avanzando y te van empezando a caer ideas en cascada de lo siguiente que va a ocurrir, ya las vas anotando, y dices, siguiente capítulo, tal, empiezas a tomar notas. Pero es un proceso que se desarrolla sobre la marcha, no es a priori. Quizá para mí eso es bueno y es malo. Creo que la novela sale más espontánea de esta manera, quizá menos rígida, pero por otro lado lo que ocurre a veces es que en vez de ir a no sé qué costa, naufragas en mitad del océano, que a mí me ha pasado más de una vez. O sea, la novela en un momento dado se te va. No te habías amarrado el camino para seguir y te hundes. Y a mí eso me ha pasado una vez. De hecho, yo creo que he publicado 4 o 5 novelas y tengo por lo menos el mismo número de novelas acabadas, pero que no me convence a dónde fueron a parar, e inacabadas más todavía. Ese es el problema de seguir un esquema u otro. Y también te queríamos preguntar por tu pensamiento acerca de la autoficción, que hoy en día pues está muy, muy de moda. Tenemos a Miguel Ángel Hernández aquí en la Universidad de Murcia con El dolor de los demás, que ha obtenido muchísimo éxito. Y bueno, esto es un tema del que Silvestre y yo hablamos muchísimo y tenemos opiniones diversas. ¿Tú qué piensas acerca de la autoficción? Yo creo que la autoficción es algo que de alguna forma está en el ambiente y se ha ido... Creo que nace de nuestro tiempo. No sé exactamente por qué, pero creo que sí que es... Yo ya no sé si es por inspiración del ambiente o porque es una tendencia natural. Yo particularmente también estoy tendiendo a alejarme de la ficción hacia la no ficción, más que autoficción, no ficción. Las fronteras no están muy claras. No sé si lo de autoficción es un término inventado por José María Pozuelo, que es profesor vuestro. Alguien dijo el otro día que era un término inventado por él, no lo sé. O la no ficción, lo que ha hecho Miguel Ángel Hernández con El dolor de los demás, lo que ha hecho Manuel Vilas con Ordesa, que son 2 libros que lo están petando ahora mismo, que bueno, es cierto que ese género en realidad se hace desde siempre, aunque no se dé ese nombre. Pero yo no estoy para nada en contra de ese género y además incluso estoy tendiendo hacia él. A mí me ocurre que en determinadas... yo escribí cuentos durante una época y me cansé, los dejé. Tuve un ataque de microrelatos, escribí 300, publiqué 100 y dejé el género. He escrito varias novelas de ficción
y de alguna forma también me he cansado del género y ya llevo un tiempo, incluso antes de que surgiera la moda, haciendo algunas cosas de no ficción no publicadas por el momento, pero hay una que creo que se publicará pronto, en -4, que se llama Cuadernos de Tierra, donde es la narración en concreto de 6 viajes a pie de varios días por los montes del sureste, durmiendo en cunetas, combinado con la investigación de 3 casos criminales, llamámoslo así, que me encontré, ¿no? Y he hecho una especie de híbrido con eso. Es un libro que lleva tiempo escrito, aunque lo estoy moldeando, y de alguna forma ya es no ficción o autoficción. Y actualmente estoy publicando un diario que sale los domingos en La Opinión, que se llama Polvo en los zapatos. Es un diario, o sea, que es no ficción pura. La frontera entre no ficción y autoficción no la tengo muy clara, porque la autoficción supondría que tú estás utilizando cosas reales para contar cosas que no son reales de alguna forma, mientras que la no ficción sería todo estrictamente real. Pero claro, en realidad, ¿qué es real, no? Creo que lo decía Miguel Ángel hace poco en una de las entregas de su diario, el que él publica en La Verdad, que es un poco que cuando, en el momento que tú escribes y tú te pones como personaje, algo de ficción estás haciendo siempre. La realidad no la podemos trasladar al papel tal cual, imposible, ¿no? De hecho, estamos codificando algo que no tiene nada que ver con símbolos en símbolos, y ahí hay un proceso en que convierte la realidad en ficción, autoficción, no ficción, como lo quiera. Pero sobre la pregunta, me parece un género que está bien. Es cierto que muchos autores, como le pasa a los 2 citados, a Miguel Ángel y especialmente a Manuel Vilas, la autoficción o la no ficción debe convertirse en la falta de pudor para hablar de ti mismo, que es una cierta tendencia que hay. Bueno, pues no estoy en contra tampoco. Es decir, al final, de alguna forma, el escritor necesita darle un puñetazo en el estómago al lector y atraerlo, ¿no? Y esto ya lo hacían los americanos, no con el realismo sucio, sino con otra tendencia más reciente que la representan Chuck Palahniuk o Tom Spanbauer, que es el nasty realism, el realismo asqueroso o algo así, pero creo que era ese el término, pero que en realidad viene de confesar, o sea, lo que normalmente no le dirías a nadie porque te avergüenza contarlo por papel, ¿no? Ese sería como esa autoficción, no ficción impúdica, que vamos, ya te digo, no estoy en contra, lo que pasa es que a mí me resulta difícil atravesar ciertas barreras del pudor. Bueno, pues muchas gracias, Manuel, por concedernos esta entrevista. A vosotros. Os animamos a todos vosotros a que leáis a Manuel Moyano y con esto nos despedimos. Hasta el próximo mes.